Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor y compañeros. Buenos días nuevamente. Continuaremos analizando, reflexionando sobre lo que es el expediente clínico. Lo primero que habíamos señalado las últimas clases es de que no es lo mismo expediente clínico que historia clínica. La historia clínica es parte del expediente clínico. No es sinónimo, no son sinónimos. ¿Qué es el expediente clínico? Basados en esta norma técnica que sigue vigente y es de uso obligatorio, tanto por los privados, público y el Seguro Social a corto plazo, es esta norma técnica para el manejo del expediente clínico. Es un documento del Ministerio de Salud y que está vigente. Y tenemos la obligación de cumplir todo lo que nos dice esta norma técnica. Según esta norma técnica, ¿qué es el expediente clínico? Es un conjunto de documentos. Ahí vas a encontrar documentos de todo tipo. Documentos clínicos, documentos administrativos, documentos de todo tipo. Incluso ahí van a estar las placas de rayos X, las placas de tomografía, certificado de defunción, certificado médico, certificado de recién nacido, si es un bebecito. Vamos a encontrar un montón de documentos dentro de lo que es el expediente clínico. Entonces, es un conjunto de documentos escritos por el personal de salud o impresos también en algunos casos, e iconográficos, es decir, hay imágenes. Por ejemplo, una radiografía es una imagen, una tomografía es una imagen, una ecografía es una imagen, un reporte histopatológico va a traer una imagen, un electrocardiograma va a traer una imagen, un electromiograma, una imagen también va a tener. Entonces, son documentos escritos e iconográficos. Evaluables en el sentido de que los vamos a evaluar desde las distintas normativas que tenemos, ¿no? En el sentido de que podemos decir, está bien, está mal, es mucho, le falta, etcétera, etcétera. Que constituyen el historial clínico de un paciente. Que decir que cada persona tiene un expediente clínico, las personas que se atienden. No puede haber un expediente clínico para una familia, para 2, 3 personas, no, es individual, es individual. Por ejemplo, una señora embarazada va al hospital, tiene su expediente clínico. Nace el bebé, inmediatamente le abren un expediente clínico para él recién nacido, ¿no? Entonces, toda persona tiene un expediente clínico y este expediente clínico lo que refleja es el historial clínico de una persona, les decía, que ha recibido o recibe atención. Lo que quiere decir que mientras te están atendiendo, tu expediente clínico se está llenando, están registrando. O si te han atendido el mes pasado, la semana pasada, quiere decir que hay un expediente clínico en donde se ha registrado toda la atención que te han brindado. Todo clínico, absolutamente todo clínico, tiene que trabajar con el expediente clínico. Tiene que llenar, tiene que leer, tiene que analizar el expediente clínico. Entonces ustedes cuando vayan a un hospital ya van a tener que acceder a los expedientes clínicos, van a tener que leer, van a tener que revisar y probablemente cuando estén en el internado tengan que llenar, tengan que registrar algunas acciones en el expediente clínico. Quede claro eso. ¿Para qué sirve el expediente clínico? Para muchas cosas. Para brindar atención, para sacar datos, para hacer investigaciones en procesos jurídico-legales, para que te defiendas o para que la institución o el paciente o sus familiares también te inicien un proceso, para enseñar a los estudiantes, para gestionar, planificar, administrar recursos,
Me faltan camas, me faltan médicos, faltan licenciadas, faltan estos insumos, faltan estos reactivos, etcétera, para sacar información. Información también podría sacarse para hacer investigación, para hacer docencia, o al final para comunicar a la prensa, ¿no? Que está acá comunicación. Para hacer auditoría, auditoría en el sentido de verificar si el clínico hizo lo que tenía que hacer. Pero alguien se pregunta, ¿pero qué tenía que hacer el clínico? Cumplir los protocolos, cumplir lo que dice el libro, cumplir lo que dice la evidencia científica. No puedes inventarte. No puedes decir, para mí funciona esto. No tienes la evidencia científica de que funciona. Pero he visto recuperar a 2 pacientes con ese tratamiento. Claro, 2. Pero ¿cómo aseguras de que ese paciente ha recuperado por lo que tú le has dado? Tal vez has recuperado por evolución natural de la enfermedad. Entonces tienes que recurrir a evidencia científica. Y para controlar la calidad de las prestaciones en salud. ¿Cuántos tipos de expediente clínico existen? 3. De hospitalización, esto sí, ustedes lo van a ver, van a llenar, van a revisar, van a analizar. Consulta externa, pacientes ambulatorios y de emergencia. En el caso de ustedes no van a llenar expediente clínico de emergencia. ¿Cuál es el contenido del expediente clínico? 11. Pueden haber más, pueden haber menos. La historia clínica, lo que les decía, es parte del expediente clínico. La historia clínica. El consentimiento informado, les decía, para cualquier procedimiento que implique riesgo, hay que hacer firmar al paciente o a sus familiares o a su apoderado legal el consentimiento informado. En caso de que exista ese alguien, en caso que el paciente esté en condiciones de firmar, que los pacientes estén o su apoderado legal. Pero en caso de que no esté nadie y el paciente no esté en condiciones, paciente en coma, entonces sin necesidad del consentimiento informado se puede proceder, porque estás priorizando la vida del paciente. Ya. Órdenes médicas. Los médicos escriben todos los días. Dieta de este tipo. ¿No? Entonces tienen que leer ustedes en el expediente clínico qué ha ordenado el médico respecto a la dieta. Notas de evolución. El médico escribe cómo está evolucionando el paciente. ¿Está mejorando? ¿Está empeorando? ¿O se mantiene estacionario? Lo mismo ustedes tendrán que registrar el estado nutricional. ¿El paciente ha mejorado? ¿No ha mejorado? ¿Se mantiene estacionario? ¿Si su apetito ha aumentado? ¿Ha disminuido? Hay que registrar, esa es la evolución. Interconsulta. A veces necesitamos interconsulta. La nutricionista puede pedir una interconsulta, por ejemplo, con el endocrinólogo. Un paciente o una paciente ha aumentado bruscamente de peso. Viene a nutrición para que le hagan una dieta. Pero resulta de que el paciente ha aumentado de peso rápidamente. Entonces podrías pedir una interconsulta con un endocrinólogo para que vea. Probablemente tenga un hipotiroidismo. O podría pasar lo contrario, ¿no? El paciente ha perdido rápidamente de peso. En 2 meses ha perdido 15 kilos, por decir, y no ha hecho ninguna actividad ni dieta. Entonces podrías pedir tal vez una consulta con infectología, tal vez tiene VIH, o tal vez con medicina interna para explorar si tiene algún cáncer. Y también pueden estar ahí los informes de junta médica. Hay situaciones en donde el caso es difícil, es complejo. Un médico aislado solo no puede tomar las decisiones. Entonces se reúnen varios profesionales de la salud donde podría estar una nutricionista y se toman las decisiones. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? ¿Qué se va a hacer con la paciente? ¿Qué se va a hacer con el niño?
Y eso se llama junta médica. Que se reúnan dos, y no necesariamente médicos. Podría ser médico, nutricionista, fisioterapeuta, etcétera. Toman decisiones respecto al paciente. Eso ya es una junta médica. No necesitas reunirlos a todos en una sala, 60 médicos. No, pueden ser dos, pueden ser tres, y no necesariamente médicos. Entonces, ese informe también estará en el expediente clínico. Los informes de los exámenes de laboratorio, hemoglobina, glicemia, triglicéridos, etcétera, también va a estar en el expediente clínico. Los de gabinete, ecografía, radiografía, etcétera. Los de anatomía patológica también, por ejemplo, los resultados del Papa Nicolau. Se pide Papa Nicolau, estará ahí. Elementos quirúrgicos. Algunos pacientes les hacen cirugía. Entonces ahí estará, por ejemplo, el protocolo operatorio. En el protocolo operatorio, aparte de los datos generales del paciente, como nombre, edad, sexo y demás, está la descripción del proceso quirúrgico. Paso 1, se hizo esto. Paso 2, paso 3, paso 4, está descrito todo el procedimiento quirúrgico y también estará descrito lo que han encontrado. Han encontrado sangre, han encontrado pus, han encontrado líquido, etcétera, etcétera, hasta que cierran esa herida quirúrgica. Los procedimientos quirúrgicos y los procedimientos de diagnóstico también algunos implican anestesia. También el anestesiólogo va a llenar ahí los formularios de anestesia. Enfermería, muy importante. Las enfermeras registran también todo lo que le pasa al paciente, todo lo que le hacen al paciente, está registrado. Y son las que más registran, por si acaso. Si ustedes quieren enterarse qué pasó con el paciente desde que ingresó, les recomiendo leer los reportes de enfermería, porque ellas reportan todo. El médico muchas veces reporta muy resumido o reporta una sola vez al día. En la mañana cuando hacen visita. Pero la enfermera reporta varias veces al día y reporta muchas cosas. La epicrisis. La epicrisis es una especie de resumen de los pacientes cuando se van con alta luego de la hospitalización. Entonces, al salir del hospital, ya al concluir la hospitalización, es decir, cuando el paciente lo dan de alta, el médico llena la epicrisis, que como les decía, es como un resumen. Cuándo fue hospitalizado, cuándo salió, por qué vino la enfermedad actual, qué exámenes de laboratorio se los hizo, qué ha reportado el examen de laboratorio, qué cirugía se les hizo, con qué diagnóstico se está yendo, qué recomendaciones le están dando para que se vaya, cuándo tiene que volver, etcétera, etcétera. Entonces es necesario, si ustedes tienen familiares o a ustedes mismos les hospitalizan, pidan que les den una fotocopia de la epicrisis. En la epicrisis está el resumen de todo lo que han hecho con ustedes durante la hospitalización. Todo lo que le han hecho al paciente durante la hospitalización. Y te sirve eso para que vuelvas al mismo hospital o cuando tengas necesidad vayas a otro establecimiento de salud y les muestres, ¿no? Esto es lo que pasó conmigo en mi última hospitalización. Documentos administrativos. Hay formularios de ingreso, del alta, formularios de referencia, ficha social, sobre todo esto se llenaba mucho cuando, en el sistema público me refiero, cuando tenías que pagar, ¿no? Te clasificaban categoría A, B, C, D, E. Si te clasificaban categoría E, no pagabas nada. Si te clasificaban categoría A, pagabas todo. Y si te clasificaban, digamos, categoría C, pagabas un determinado porcentaje. Pero ahora con el SUS que viene, está vigente desde el 2019, bueno, prácticamente ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo es gratuito. En los privados sí están manejando todavía la ficha social porque el privado cobra. Entonces, alguna vez por algún motivo, una persona de escasos recursos económicos acaba en un privado por emergencia, por decirles, y entonces la trabajadora social hace la ficha, lo clasifica y se le cobra de acuerdo a la clasificación que le han dado. Finalmente tenemos otros documentos adicionales. Paciente hospitalizado ha fallecido.
La causa era desconocida. No estaba clara. Le hacen autopsia. Entonces, hay un informe de autopsia. Ese mismo paciente ha fallecido. Necesita un documento para que los familiares puedan gestionar el entierro. Necesita certificado de defunción. Sí. En algunas ocasiones hay denuncia. El familiar denuncia. Negligencia médica. Está de moda, ¿no ve? Y a veces esas denuncias tienen algún sustento, por lo tanto se manda a hacer auditoría médica. No se investiga cómo fue la atención. Entonces ahí estará el informe de auditoría. Ficha social. Bueno, está repetido acá, ficha social. Certificado médico. A veces los pacientes piden certificado médico por cualquier motivo. Por faltar, para justificar su ausencia en un examen, para justificar su ausencia al trabajo, para un proceso judicial. Entonces, los pacientes, los familiares piden certificado médico. Y muchas veces las enfermedades son objeto de vigilancia epidemiológica. Vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, todos los datos que yo les paso en las noches, y algunos, y los felicito, tienen la delicadeza, la educación de responder, y otros que todavía no han entendido por qué se les manda esos datos, ni siquiera dicen nada, ni un hola, ni un gracias. Esas enfermedades como el COVID son objeto de vigilancia epidemiológica. Y cuando un paciente se presenta con una enfermedad que es objeto de vigilancia epidemiológica, como por ejemplo tuberculosis, VIH, SIDA, COVID, se llena la ficha epidemiológica. ¿Y esa ficha epidemiológica dónde está? Guardada en el expediente clínico. ¿No? Si se dan cuenta, estos son los elementos que contiene el expediente clínico, pero no aparece acá, y los recalco nuevamente, elementos de atención nutricional. No hay, miren, no hay. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no aparece un elemento? Hay de enfermería, hay de anestesia, hay de los cirujanos, hay de la trabajadora social, hay del epidemiólogo, hay de los administrativos, hay del auditor, pero no hay de nutrición. No hay de nutrición. Es que las nutricionistas no lo han hecho. No lo han hecho. No se los vamos a hacer nosotros los médicos. No lo han hecho. Y si lo han hecho, no ha llegado al ministerio, o el ministerio no lo ha aprobado, porque estos documentos no es que lo mandas y automáticamente te lo aprueban y lo incluyen. No, tiene que pasar un proceso. El viernes pasado yo estuve en La Paz revisando, por ejemplo, la política nacional de calidad. Todo Bolivia, representantes de todo Bolivia hemos estado ahí en La Paz con el ministerio, revisando la política. Entonces, ese es el procedimiento. Gente que conoce, gente que tiene experiencia, va, se reúne y revisa las propuestas. Pero, como les digo, no aparecen elementos aquí que puedan servir para registrar todos esos aspectos clínicos que hacen a la alimentación y a la nutrición. No hay. Y no estoy inventando por si acaso. Muchos dicen, el doctor Ventura, ¿por qué siempre hablará mal de la casera? No estoy hablando mal de la casera. Estoy hablando de ese documento. No hay ahí. Y cuando haya, les voy a hacer saber. ¿Y cuándo será eso? Ya hemos hecho esto. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que es el expediente clínico? Preguntas, comentarios. Doctor, una duda. En la ficha del paciente, cuando le van a poner en una categoría, ¿cómo saben a qué categoría ponerle? ¿A qué ficha te refieres? ¿A qué ficha te refieres? Es la ficha, pero para poner la categoría al paciente, o sea, para saber si le van a cobrar o no le van a cobrar.
Ya. Te recomiendo siempre utilizar el nombre completo. Se llama ficha social. ¿A eso te refieres? Sí, la ficha social, sí. Ya. Las trabajadoras sociales tienen definidas ciertas variables para clasificar a los pacientes en las categorías. Por ejemplo, indagan profesión. No es lo mismo una persona que trabaja de auxiliar de enfermería que una persona que trabaja de médico cirujano. ¿No ve? Indagan sobre el número de hijos. No es lo mismo una señora que tiene 11 hijos que una persona que tiene 1. Indagan sobre vivienda. No es lo mismo vivir en alquiler que tener una casa propia. Indagan la ubicación de la vivienda. No es lo mismo vivir en Jarajara que vivir en la zona central. ¿No ve? No es lo mismo tener una casita de medias aguas que tener un edificio de 5 pisos. Entonces, las trabajadoras sociales, considerando todos esos aspectos, van clasificando a los pacientes en las distintas categorías. Y también recurren a la entrevista. Sí, recurren a la entrevista. Por ejemplo, entrevistan al familiar, entrevistan al vecino para poder clasificar de la forma más objetiva a los pacientes. Y también lo que hacen muchas veces, cuando estaba de directora en el Hospital Cochabamba y también en otras instituciones, la trabajadora social va y verifica, porque muchos pacientes, por no pagar, inventan. Es que soy pobrecito, es que no tengo nada, porque las cuentas son a veces tremendas, ¿no? Por ejemplo, en terapia intensiva, 50,000, 60,000, 100,000 bolivianos fácilmente llega a la cuenta. Entonces, la trabajadora social va al lugar donde vive el paciente, donde te dice que vive. Verifica ahí, consulta, entrevista a los vecinos. Y los vecinos te dicen, no, pero ¿cómo vas a decir que no tiene plata? Si cada mes hace fiesta en su casa, es pasante de la fiesta de no sé qué, de la Virgen de no sé dónde, tiene 3 puestos en la cancha, vende electrodomésticos. Ya ve. Entonces la trabajadora social va, verifica ese seguimiento y dice, usted no clasifica para ninguna rebaja. Lo vamos a clasificar A. Listo. A, paga todo. O puede pasar también lo contrario, ¿no? Evidentemente hay gente muy, muy, muy pobre. La trabajadora social verifica y evidentemente es muy pobre, lo clasifica E, digamos, entonces no paga nada. Ese es el trabajo que realizan las trabajadoras sociales. ¿Está claro? No conozco muy a detalle su formulario porque ellos tienen un formulario estandarizado para recoger esa información, pero recogen información de variables que miden, que demuestran la situación socioeconómica de la persona o la familia. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pasaremos a la historia clínica. La historia clínica es el documento central del expediente clínico y su contenido es el siguiente. Y epidemiológicamente ustedes se van a dar cuenta para qué sirve cada uno de los contenidos de la historia clínica. Datos generales del paciente. Necesitas los datos generales. ¿Pero por qué, doctor? Epidemiológicamente. A ver, el paciente viene a tu consulta externa y le dices, por favor, y por si acaso hágase un test de VIH, no has registrado su nombre. Y vuélvase mañana para ver su resultado. Llega el resultado y ha sido positivo. Pero no tienes el nombre, no tienes la dirección, no tienes su teléfono. ¿Cómo vas a ubicar al paciente? Si no lo ubicas y su resultado de VIH es positivo, ese paciente va a seguir contagiando. Entonces necesitas tenerlo, necesitas iniciar su tratamiento rápidamente. Por eso necesitas tener los datos generales del paciente, como nombre, edad, necesitas dirección,
etcétera. Y los otros datos que epidemiológicamente también ya los he explicado en el semestre pasado. Hay enfermedades que son más frecuentes en hombres como en mujeres. Hay enfermedades que son propias de gente que trabaja de chofer, de gente que trabaja de mecánico, de gente que trabaja de carnicero, de gente que trabaja de cargador, de gente que trabaja de albañil. También hay enfermedades que son propias de ellos. El lugar de residencia también te dice qué enfermedades puede tener. No es lo mismo vivir, como siempre pongo de ejemplo, en la zona sur que en la zona norte. No es lo mismo vivir en el Chapare, en Sinauta, que vivir en Tapacarí. Entonces, todos esos datos son necesarios para que puedas hacer la clínica, partiendo de la epidemiología. Motivo de consulta. ¿Por qué viene el paciente a la consulta? Quiero bajar de peso. Mi hijito no quiere comer. Quiero aumentar de peso. Tal alimento me hace mal. Estoy con días. Entonces vienen con un motivo de consulta. La enfermedad actual, hay que describir ese motivo de consulta para que hagas el diagnóstico. Lo que hemos dicho en la definición de clínica. Integración de signos y síntomas. Pruebas del laboratorio o exámenes complementarios si es necesario, diagnóstico y tratamiento. Antecedentes personales. La persona fuma, no fuma, tiene relaciones sexuales accidentales, los vamos a llamar, sin protección, conduce en estado de ebriedad, su dieta es rica en esto o deficiente en esto, antecedentes personales. Antecedentes familiares, no nos olvidemos, hay muchas enfermedades y ya que tienen un componente genético. Padre diabético, hijo diabético. Madre con cáncer de mama, hija con cáncer de mama. Hay que indagar sobre antecedentes familiares. En mujeres, antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Cuando inició su vida sexual activa, cuántas parejas sexuales tuvo, cuándo fue su primera regla, cómo son sus reglas, si son escasas, son muchas, vienen cada 21 días, cada 35 días, viene con dolor, sin dolor, etcétera. Eso hay que averiguar. ¿Cuántas veces se ha embarazado? ¿Cuántos abortos ha tenido? De esos embarazos, ¿cuántos nacieron por parto? ¿Cuántos con cesárea? En las mujeres hay que averiguar eso, antecedentes ginecobstétricos. Luego hay que hacer examen físico, buscando las manifestaciones objetivas de enfermedad. ¿No? Buscando las manifestaciones objetivas de enfermedad. Luego los diagnósticos presuntivos, las hipótesis, luego los diferenciales y la propuesta de conducta y tratamiento. Veremos cada uno de ellos. Los datos generales, nombre y apellido, para ubicar, para identificar, para diferenciar a las personas. También para que le des un trato humano, ¿no? Y no digas, a ver, el paciente de la cama 25. No suena bien, no suena muy humano. O el paciente de la vesícula. La paciente desnutrida, la paciente obesa, la paciente gorda. No puedes decir eso. La paciente María Pérez. Y cuando lo presentes, se trata de una paciente de 23 años. Responde al nombre de Juana Azurduy. Pero no digas, paciente obesa de 30 años. Ni su nombre mencionas a veces, ¿no ve? Y la misma paciente que está escuchando ahí en la visita médica se siente mal. Pero cuando le llamas de su nombre, bueno, pues se siente bien tratada, ¿no? La edad, como les había dicho, hay enfermedades que son propias de ciertas edades. No vamos a encontrar una niñita de 10 años con cáncer de cuello uterino, ¿no ve? Difícil. O un niño de 12 años con mal de Chagas. Tampoco. Entonces, la edad te permite epidemiológicamente ya por lo menos estimar qué enfermedades puede tener ese paciente o ese paciente. O cuán grave puede ser la enfermedad. Acuérdense del COVID. Paciente de 80 años con COVID positivo. Pucha, eso es grave. Paciente de 8 años con COVID positivo. No es grave. La edad. Muy importante. El sexo. Pacientes de sexo femenino. Infección urinaria. Sí, debe ser infección urinaria. Paciente masculino. Infección urinaria. No. Medio raro. Raro una infección urinaria en varón.
Habrá que investigar. El estado civil, lo mismo. Paciente diabético soltero, denle una dieta. No, no va a cumplir. Soltero, dieta para controlar su diabetes. Habrá que hacer algo. ¿Por qué? Porque es probable que no cumpla. El soltero tiene una vida desordenada. Pero si es casado, llámale a la esposa. La esposa va a encargar de hacerle cumplir la dieta. ¿No? El estado civil también influye en eso. El domicilio. Ya les había dicho, las condiciones sociales donde vive la gente. Hay agua, no hay agua, hay el alcantarillado, la seguridad ciudadana también, ¿no? Voy a cortar esto. Les vuelvo a enviar el enlace, ya descansen 3 minutitos. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Gracias, doctor.
Continuaremos entonces. El estado civil también es un dato que debemos recoger considerando que el contexto social donde vive un casado, un soltero, un viudo o una madre soltera no es lo mismo. Hay variaciones. Por ejemplo, en el caso de las dietas, es más probable que un casado lo cumpla que un soltero. Entonces, tal vez ahí habría que poner más énfasis, ¿no? En el proceso educativo, en el proceso de control a un paciente soltero que a un casado. Muchas veces, si es un paciente diabético, llamas a la consulta a la esposa, le explicas a la esposa todo lo que debe seguir el paciente y la esposa se encarga. Pero en caso de soltero muchas veces no hay eso, ¿no? Importante el estado civil. Y también hay enfermedades propias de los solteros, ¿no? Y de los casados. Irónicamente alguien decía, la mejor forma de engordar es casarse. Y si ustedes analizan, la mayor frecuencia de obesos entre varones es en casados. Los casados son más gordos. ¿Por qué será? No, pero la realidad nos dice eso. Y hay ese dicho que les decía popular. Si quieres engordar, cásate. Ya. Domicilio, les decía, las condiciones sociales donde vives, las condiciones físicas. No es lo mismo vivir en una zona donde tienes todos los servicios a vivir en otra zona donde no hay servicios. No es lo mismo vivir en una zona donde hay seguridad ciudadana en otra donde no hay. La procedencia, el lugar donde has vivido, podría también ser fuente de algunas enfermedades. Por ejemplo, preguntas a alguien, ¿de dónde viene usted? De Misque, doctorito. ¿Qué problemas tiene? Ando estreñido. No más probable que tenga chagas. Un dólico megacolon, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ha vivido en una zona endémica para chagas. Lo mismo podrá pasar para ciertas enfermedades tropicales. La ocupación. No, hay ocupaciones donde las personas permanecen sentadas o con escasa actividad física durante toda su jornada. Las secretarias, los choferes, algunos oficinistas, y ahí vas a encontrar las vendedoras en la cancha también. Vas a encontrar problemas de sobrepeso, obesidad. O las personas que trabajan en ambientes donde hay mucho polvo, como por ejemplo las minas, las fábricas de yeso, cal, cemento, etcétera, sin protección, donde vas a encontrar problemas de silicosis. Problemas de silicosis. Grado de instrucción. También les he demostrado en el semestre pasado de que según el grado de instrucción también las enfermedades son más frecuentes. Por ejemplo, madre con escasos años de estudio, mayor probabilidad de que sus hijos tengan o anemia o desnutrición. No, lo mismo, cisosis. La cisosis también está en relación al grado de instrucción. La religión también es importante. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino es poco frecuente, muy raro, entre los o las esposas de los judíos. No, muy raro el cáncer de cuello uterino en mujeres judías que tienen una pareja ya judía. Entonces, todos esos datos generales nosotros debemos conocerlos, debemos recoger para poder hacer el análisis epidemiológico que nos va a orientar al diagnóstico. Buen diagnóstico, buen tratamiento. Motivo de consulta. Es la razón o problema que lleva al paciente a la consulta. Tú le preguntas, señora, ¿por qué ha venido? Y la paciente te va a responder, señor, ¿en qué lo puedo ayudar? El paciente te va a responder. Ese es el motivo de consulta. Sí, porque el paciente te dice algo. Cuando tú le preguntas, señora, ¿en qué le puedo servir? Señora, ¿en qué lo puedo ayudar? Señora, ¿a qué ha venido a este hospital? Entonces te va a decir, es que me duele tal cosa.
es que me pasa esto, es que tengo esto, es que quiero esto. Ese es el motivo de consulta. ¿Cuáles son los motivos de consulta? Algunos, pero como dice acá, debemos registrar como dice el paciente. Alguien va a venir, señora, ¿por qué ha venido? Es que me duele al tragar. Entonces tiene disfagia. Le duele al tragar. Y de ahí tú podrás preguntar, ¿no? Y le duele cuando traga líquidos, cuando traga sólidos. Cuando tomo líquidos, agüita, no me duele. Pero cuando trago comida, por ejemplo, carne, papa, me duele. ¿Le duele cuando come alimentos fríos o calientes? No, es indistinto, igual duele. Entonces tú ya vas desarrollando el proceso de anamnesis para que vayas indagando sobre lo que la paciente te ha dicho. Me duele al tragar. Esa es la disfagia. O te dirá, mi hijito está comiendo y de por sí se le sale una papa por la nariz. Uy, una papa por la nariz. Sin esfuerzo, sin esfuerzo. Regurgitación. ¿No? Sin esfuerzo. No hace ganas de vomitar. No hay nada. De por sí espontáneamente, y han debido ver algunas personas. El niño está comiendo y de su nariz está saliendo la papa. O el niñito el bebecito está echadito, o lo estás cargando y de golpe, sin ningún esfuerzo, leche. Toda tu ropa. Ya, manchada con leche. Es entonces, ¿qué tiene el paciente? Regurgitación. No, sin esfuerzo. Espontáneamente. Y a algunas personas adultas incluso, ¿no? Se les sale la comida por la nariz, se les sale. Están ahí hablando y de golpe, una papita cae, tic, 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 y por la mesa se botan, se va. Regurgitación, ya, contenido del esófago, que es expulsado, eliminado sin mayor esfuerzo. Mi hijito tiene náuseas, o sea, le da ganas de vomitar. Tiene ganas de vomitar. Está haciendo esfuerzos, lo que comúnmente se conoce como arcadas, no tiene arcadas. Así está, ¿no ve? Tiene náuseas. O vomita. Hace esfuerzos, tiene arcadas y vomita. Y tú ya irás preguntando, ¿no? ¿Y qué color es? ¿Será verde? ¿Será amarillo o verde amarillento? Si tiene sangre, si tienes restos de comida, ya tú ya preguntarás, pero su motivo de consulta va a ser, mi hijito tiene arcadas todo el rato y después vomita, náuseas y vómitos. Pirosis, no falta el borrachito, ¿no? Que ayer estaba pasando el fin de semana estaba pasando y dice, licenciada, tengo un ardor aquí en mi pecho. Desde la boca de mi estómago sube hasta mi garganta. Picante, me arde. Tiene pirosis. Eso va a decir el paciente. Tiene pirosis. O lo que lo llaman comúnmente, con términos populares, las famosas vinagreras, ¿no? Vinagreras, o se llaman agruras también. Ya, esa sensación de ardor desde la boca del estómago sube y a veces acaba en la garganta, ¿no? En la faringe. Pirosis. Diarrea, ya conoce. Mi hijito está haciendo echalera. Tiene echalera. Ya sabes. Diarrea líquida. Deposiciones líquidas en comparación a lo que siempre hacía y con mayor frecuencia. Normalmente, ¿cuántas veces al día hacía su hijito? 2. Ahora, 6 está haciendo. Y a veces más. Diarrea. Constipación. Lo contrario. Estoy estreñido, doctor. A ver, cuénteme. ¿Cuántas veces hacía usted del cuerpo? ¿No? Así les preguntamos, ¿no? ¿Cuántas veces hacía del cuerpo? Todos los días, una vez al día. Y ahora, toda la semana no ha hecho, doctor. Estreñimiento. Viene otro paciente. Doctor, estoy orinando con sangre. Hematuria. Con sangre está orinando. Viene otro paciente. Doctor, estoy orinando mucho. Antes no me levantaba a medianoche para ir al baño. Ahora me levanto 2 veces, doctor. A las 12 y a las 3 de la mañana me levanto al baño. Poliuria. Doctorcito, hoy me duele al orinar.
y no puedo empezar a orinar. Me dificulta. Voy al baño, tengo que hacer fuerza y de ahí una gotita cae. Y sobre mi zapato más. Me mojo el zapato. Disuria, dificultad al orinar. Disuria. Ya, eso los viejitos sobre todo. Doctorcito, no puedo orinar, voy al baño, me paro, hago fuerza y recién empieza a salir gotitas, gotitas, gotitas. Un chorro muy delgadito. Disuria, dificultad al orinar. No falta otro joven después, ¿no? Que llega, uno de esos que van al gimnasio, se toman y se inyectan, no sé qué, doctor, está saliendo leche de mis pechos. Hombre, va al gimnasio, no sé qué cosa se habrá tomado, y viene con sus pechos saliendo leche. Y hombre, les estoy hablando. No piensen ustedes que los hombres no tienen glándula mamaria. Tienen también glándula mamaria los hombres. Y en algunas situaciones, como por ejemplo, ayer estaba viendo un paciente con cistosis ahí en el hospital Cochabamba, me llamaron para que lo hospitalicen. Por ejemplo, a los pacientes cisóticos les crecen las mamas. Eso se llama ginecomastia. A los hombres les crecen las mamas. Y muchas veces esas mamas producen leche. Y eso se llama galactosea. Entonces hay jóvenes, hay hombres que vienen. Y también hay mujeres que vienen con galactosea. Pero alguien dirá, pero doctor, ¿es normal que una mujer salga leche? No es normal. Será normal si está embarazada y si está en periodo de lactancia. Pero si no está embarazada y le sale leche de sus mamás, eso es galactosea. Entonces no confundan la galactosea con la secreción mamaria que se da antes del parto o después del parto. Eso es normal. Pero si la señora, la señorita, la joven, quien sea, no está embarazada, no ha tenido un bebé hace muchos años y empiezas a secretar leche su glándula mamaria, eso es galactosea. Y puede ser en hombres como en mujeres, no se olviden eso. Algunos medicamentos también llevan, ¿no?, a la galactosea. Por ejemplo, algunos diuréticos llevan a la galactosea. Mareos, doctor, estoy sentado en mi oficina, me paro rápido cuando me llama mi jefe y me da mareos. Mareos. Hematemesis. Doctor, tengo muchos vómitos. Y anoche tuve vómito con sangre. Hematemesis. Otro paciente. Doctor, me desmayo, me pierdo. Y rápido recupero. Síncope. Doctor, no puedo dormir. No puedo dormir en las noches. A las 3, 4 de la mañana recién duermo y toda la noche estoy revolcando, dando vueltas en mi cama. Alteración del sueño, que podría ser insomnio. Y finalmente, la paciente puede decir, doctor, estoy orinando poquito, espeso y de color oscuro y maloliente. Oliguria. Oliguria es referida a la cantidad escasa. ¿Y usted antes orinaba más? Sí, doctor. Iba 4 o 5 veces al baño, ahora un hito. No me da ganas. Y cuando voy, bien oscuro, doctor. Espeso parece. Y tiene un olor muy fuerte. Oliguria. Entonces, así es cuando el paciente viene a nuestra consulta, la paciente, el niño acompañado de su familiar, y te dice, ese es el motivo de consulta. Seguiremos con motivos de consulta. Dolor. Motivo principal de consulta. Dolor, dolor y dolor. Motivo principal de consulta. Me duele la garganta, me duele el pecho, me duele las rodillas, me duele la cabeza, me duele la barriga, me duele la panza. Bueno, dolor en todo lado puede haber, ¿no? Fiebre, lo mismo. Calentura. Tiene calentura, mijito. A ver, tóquele. Y listo. Puede sentirlo, pero más objetivo es agarrar un termómetro y medirlo. Por si acaso, el termómetro de mercurio es el más exacto para medir. Y esos termómetros que han aparecido ahora por motivo de la pandemia, bueno, para evitar contagios, los infrarrojos no son muy exactos. Si quieren medir exactamente, termómetro de
Mercurio que cuesta 5 pesos, 7 pesitos. Fatiga, doctor, me canso, cansado siempre ando. Pero duerme usted bien, sí, en la noche duermo, pero despierto cansado. Ah, fatiga. Doctorita, no me da ganas de comer. No quiero comer, no hay ganas de comer. Anorexia. O al revés, doctor, mi hijo come harto. A cada rato come polifagia. Doctor, mi papá desde la semana pasada está tomando mucha agua. A cada rato toma agua. 5 litros de agua toma al día. Polipipsia. Licenciada, mi hijito está gordito. Gordo está. Y en la escuela se burlan de él. Ya no quiere ir a la escuela. Obesidad. Licenciada, he perdido peso. ¿Cuánto? En este mes he perdido 10 kilos. Wow, pérdida de peso. Licenciada, me he hinchado. Mis pies se hinchan. Llego en la tardecita, a las 3 de la tarde, ya me empiezan a doler los pies. Me aprietan los zapatos. Me saco los zapatos y mi pie hinchado. Edema. No puedo respirar, doctor. Tengo dificultad. Lo siento incluso la paciente, ¿no? Sobre todo en estas épocas de COVID hemos visto bastante su dificultad en la respiración. Licenciada, mi hijito tiene sus ojos se le han vuelto amarillos. Su carita también, las palmas de sus manos, amarillo. Ictericia. Pálido está mi hijo, doctor. Blanco. No era así. Más morenito era. Rojita era su cara. Ahora está pálido, blanco. Palidez. Licenciada, me escuece todo el cuerpo. Doctor, me echo en la cama a dormir, apoyo mi oreja sobre la almohada y y escucho los latidos de mi corazón. Pum, 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 pum. Bueno, doctor, y no me deja dormir. Palpitaciones. No, palpitaciones. Licenciada, estoy con tos. Ya saben a qué se refiere. Tos. Estoy tosiendo. Ya tú indagarás desde cuándo, cómo, etcétera. Doctor, me está saliendo sangre. Estoy botando sangre. ¿Tiene restos de comida la sangre que está botando por su boca? No, no tiene comida. ¿Qué color es? Es rojito, brilloso, sutilante. ¿Tiene espuma? No tiene espuma. Sí, espumoso es, doctor. Ah, sangre de pulmones. Hemoptisis. Expectoración. Doctor, estoy tosiendo y estoy botando flemas. ¿Y cómo son las flemas? Son blanco-amarillentas. Y tienen rayitas así de pus. Partecitas parecen pus. Ah, expectoración. Entonces, el paciente, la paciente, el familiar del paciente te va a decir que está viniendo por uno de estos motivos de consulta. Está viniendo por dolor, por fiebre, porque se le han hinchado los pies, porque la piel se le ha puesto amarilla, etcétera, etcétera. Entonces debemos registrar, como lo menciona el paciente, lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, acá hemos hablado de signos y síntomas de forma general. Ahora veremos cuáles son los signos y síntomas generales que son mayor motivo de consulta en nuestros centros hospitales de salud. Lo que les decía, el dolor, principal motivo de consulta. Dolor de todo. Fiebre, pediatría, por ejemplo, la fiebre. Porque la fiebre puede ser expresión de muchas enfermedades infecciosas de tipo bacteriana, virales, parasitarias, cánceres, enfermedades crónico-degenerativas. Muchas enfermedades se manifiestan con dolor, fiebre. Disnea, dificultad al respirar. Cianosis, coloración azulada, ya de la cara sobre todo, palmas de las manos, etcétera. Hinchazón, otro motivo de consulta. Coloración amarillenta de la piel, también motivo de consulta. Pérdida del apetito. Perdón, no es esto, pérdida del apetito. Astenia, es mala gana, cansancio. Ya, también. Estoy con mala gana, doctor. No me da ganas de hacer nada. No quiero hacer esto. Ya, astenia. Y
Otro motivo de consulta, esto sí les interesa a ustedes, la pérdida de peso o la ganancia de peso. Entonces, estos son signos y síntomas generales que ustedes deben conocer y deben saber manejar. Y se constituyen también en los principales motivos de la consulta ambulatoria. Enfermedad actual. El paciente ha venido y te ha dicho, tengo dolor y fiebre. ¿No? Entonces tú tienes que describir esa fiebre o ese dolor. Tienes que indagar. Entonces, en el capítulo o en la parte de enfermedad actual, lo que tienes que es desarrollar, explorar ya todo lo que viene con ese signo o síntoma que es motivo de consulta. Como dice la diapositiva, es la narración del episodio que motivó la consulta. Motivo de consulta, lo que ya hemos visto, ¿no ve? Doctor, me duele tal cosa. Doctor, mi hijito tiene diabetes. Doctora, mi hijito no quiere comer. Doctora, mi hijito enflaquecito. A eso se refiere. Entonces debe ser redactada ya aplicando la clínica en forma ordenada, cronológica y gramaticalmente correcta. Porque asociado al principal motivo de consulta, por ejemplo, el dolor, aparecen pues otros signos y síntomas. Muy pocas veces viene un signo o síntoma solo, sino que ese motivo de consulta, signo o síntoma, viene acompañado de otros signos y síntomas que hay que indagar. Ejemplo, motivo de consulta es el dolor. ¿Qué tienes que averiguar del dolor? Esto es solamente un ejemplo. No estoy diciendo que así va a ser para todos. Cada signo y síntoma debe ser analizado, debe ser integrado. ¿Dónde está localizado el dolor? Pero para esto necesitas conocer anatomía. Por eso yo exijo anatomía. Y anatomía topográfica. No puedes decirlo pues a tu jefe. La paciente presenta dolor. ¿Dónde tiene dolor? Aquícito. En la cabeza. No. Tienes que describir anatómicamente. El paciente presenta dolor en la zona temporal izquierda. Ah, ahí está bien. Paciente presenta dolor en la cara, en la parte media de la cara anterior del antebrazo. Ah, pero no digas tiene dolor en el miembro superior. Entonces hay que saber anatomía porque aquí sí tienes que emplear terminología médica, terminología clínica. No puedes estar hablando en un ambiente clínico. El paciente presenta dolor aquícito. ¿Te imaginas en una visita médica usted pasa a ser el objeto de burla? Tienes que decir, paciente presenta dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Ah, ahí sí has hablado con propiedad. Pero si vas a decir, presenta dolor en la espalda. ¿Qué parte de la espalda? La espalda es grande. Presenta dolor abdominal. ¿En qué parte? Entonces hay que localizar el dolor. Hay que saber describir dónde está ubicado el dolor y hay que utilizar terminología médica. Hay que utilizar ya la localización que te da la anatomía topográfica. No se olviden eso. Hay que ver el dolor. ¿A dónde se irradia? El paciente te dice, y el dolor camina, te dice. Me empieza en la espalda y viene hacia adelante. El dolor empieza en mi cara y se va a mi cuello. Esa es la irradiación. Tienes que indagar. ¿Y el dolor dónde ha empezado? Ha empezado en mi ombligo, doctor. Y luego ha ido a otro lado. Así dolor se ha venido a este costadito, te va a decir. Vos indagas, fosa ilíaca derecha, apendicitis tal vez. Entonces el dolor, como la gente lo dice vulgarmente, camina. Y eso no es más que la irradiación. Y la irradiación del dolor te dice qué puede estar pasando con los órganos, ¿no? Carácter o calidad. ¿Y qué tipo de dolor es? Les decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, tengo un dolor así como que me arde, me quema en la boca del estómago. Eso es dolor urente.
dolor urente. Y si conoces un poco más de clínica, vas a saber incluso en qué caso se presenta ese dolor quemante. Como el paciente dice, me quema, doctor, dice, me quema, dolor urente. ¿Y cómo le duele la cabeza? Me duele así como que me late. ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme. Es que aumenta, disminuye, así como latido, doctor. Dolor latente, migraña. Entonces hay que indagar el tipo de dolor. No, hay que indagar el tipo de dolor. Otro dirá, tengo dolor en mi panza. ¿Cómo es ese dolor? Aumenta, luego disminuye, desaparece un poquito, después aumenta, disminuye así. Dolor tipo cólico, órgano hueco. Entonces eso también hay que indagar. Es un ejemplo solamente que les estoy planteando lo que es el dolor. Intensidad. ¿Y cómo le duele? Fuertes, doctor. Poquito es. Incluso puedes decir, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto califica su dolor? Incluso le puedes decir. 0 es de que no hay dolor y 10 es lo máximo de dolor. 5, doctor. Moderado. 8, doctor. Intenso. 2 debe ser, doctor. Leve. Entonces tú puedes preguntar al paciente para que él califique su dolor, porque tú no puedes ver, no puedes hacer ninguna prueba, decir, a ver, le haremos esta prueba y vamos a ver cuánto es el dolor. No, el dolor es algo subjetivo, el paciente tiene que calificar. Entonces tú tienes que indagar sobre la intensidad del dolor. Factores que agravan el dolor o lo mejoran. ¿Y usted ha hecho algo, señora, para que le calme el dolor que tiene ahí en la boca de estómago? Ese dolor que le quema, sí. ¿Cómo le calma? Tomo agüita fría, doctor. ¿Y le calma cuando toma agua fría? Sí, doctor. Estás indagando sobre aspectos que mejoran. ¿Y qué cosas le agravan su dolor? Cuando come picantes, doctor. Cuando come picantes se agrava y cuando toma agua fría mejora el dolor. Bueno, tienes muchos elementos para hacer el diagnóstico. Carácter temporal. Y dígame, ¿el dolor es continuo? ¿Aparece, desaparece? ¿Cómo es eso? Aparece un rato, sobre todo después de que como. Luego descanso, se me pasa y a veces estoy días sin dolor y otra vez después aparece. Carácter temporal, su comportamiento en el tiempo. Después le preguntas sobre signos o síntomas asociados. ¿Y qué más le aparece con el dolor? Tengo escalofríos. ¿Qué más? Empiezan a temblar mis manos. Mis manos se ponen frías, doctor. Pues estás indagando sobre síntomas asociados que vienen con el síntoma principal. Y finalmente preguntas, ¿y desde cuándo tiene todo este problema? Hace 2 años, hace 15 años. No me acuerdo, los otros viejitos te dicen, no me acuerdo, que era muy joven, te dicen, ¿no ve? Entonces, para cada uno de los síntomas, sobre todo considerando los que fueron motivo de consulta, hay que hacer una indagación. Entonces, miren, solamente para dolor hay 2, 4, 6, 8 características que hay que investigar. Entonces, la clínica es eso, la clínica es un arte. Pero hoy en día se está distorsionando tanto que los médicos ya no hacen esto. Directamente, doctor, me duele el estómago, ahí me quema. Ya, endoscopía. Listo, endoscopía, directamente. O tomes esto. Y no se hace ya esto. Se está perdiendo el arte de la medicina. Se está perdiendo el arte de la medicina. Esto es hacer medicina. Esto es hacer indagación. Esto es hacer anamnesis. Esto es hacer semiología. Porque pedir, cualquiera puede pedir, ¿no ve? ¿Qué un ejemplo? ¿Dónde está localizado el dolor? Hipocondrio derecho. ¿A dónde se irradia el dolor? En forma de cinturón, se va hacia la fosa lumbar derecha. ¿Qué carácter es? Tipo cólico. Aumenta, disminuye. ¿Cuán intenso es? Muy intenso es, doctor. ¿Qué alimentos lo incrementan? Como grasa, como huevo, chicharroncito he comido ayer y el dolor ha aparecido.
¿Qué factores lo mejoran? Ah, es que me he tomado Viadil compuesto, eso me calma. Siempre me tomo, tengo en mi carterita Viadil. Carácter temporal. ¿Y cómo es el dolor? ¿Cómo se comporta en el tiempo? Aparece, luego desaparece por días, a veces por semanas y luego vuelve a aparecer. Sobre todo aparece cuando como comidas grasas. ¿Qué otros síntomas más vienen con ese dolor que tiene? Me dan ganas de vomitar y a veces vomito. Listo, ya tienes. ¿Cuál es el diagnóstico? Todo esto es ¿de qué? De colicocálculos biliares. Así viene. Entonces, si sabes esto, indagas esto, vas a hacer diagnósticos. Buenos diagnósticos, buenos tratamientos. Pero acuérdense, esto te lo va a contar la paciente, el paciente. Por lo tanto, si quieres que la paciente, el paciente confíe en ti y te cuente todo esto, gánate la confianza. Háblale en su idioma. Si habla quechua, háblale quechua. Háblale por su nombre. Salúdale. Responde a las preguntas. Escúchale. Y no sean, no como muchos estudiantes acá. Les pongo el mensaje de la vigilancia epidemiológica y les vale, ¿no ve? Hay 50 y tantos estudiantes y creo que son solo 10 o 15 los que responden. ¿Y los demás? ¿Dónde está la educación? ¿Así piensan hacer clínica? No respondiendo a los mensajes. ¿Qué clínica van a hacer entonces? Pues? ¿O van a ser como estos colegas que piden exámenes para todo, haciendo gastar a la pobre paciente, haciendo gastar a la pobre familia, haciendo gastar a este Estado que de por sí es pobre? ¿Más le va a hacer gastar? No creo, ¿no? Entonces empezaremos tratando bien a nuestros pacientes, empezaremos teniendo valores, principios, y les va a ir bien. Van a ver que van a tener mucho paciente. Mucho paciente. Cuando yo llegué a trabajar en un centro, me acuerdo allá por el Chapare, hace años, primeros años de medicina que estaba haciendo, el centro donde trabajaba atendía 70 pacientes al mes. 70 al mes, imagínense. Cuando me fui, yo atendía 70 pacientes día. Algunos días, pero en promedio eran 40, 30 día. Entonces imagínense de dónde han aparecido. Si eran 70 al mes, ahora son 40, 70 al día. Algo ha debido pasar, ¿no ve? Algo ha debido pasar. Y había pacientes y tenía pacientes de todo lado venían los pacientes. Hasta de otros municipios, de otras ciudades, a buscar atención. ¿Por qué? Porque les trataba bien, les entendía. Les hablaba en quechua, que no soy experto en quechua, pero por lo menos hacía el esfuerzo de hablarles en quechua. Y la gente se reía, algunos decían, el doctor no habla quechua, pero se esfuerza por hablar quechua. Se está esforzando por tratarnos bien. Y no decirles como otros hacen, ¿no? Licenciada, venga, por favor, tradúzcame lo que dice la paciente. Entonces la paciente dice, hay una barrera, ¿no? Porque ya hay otro, ya no hay esa relación directa médico-paciente, ya no hay esa relación médico-paciente. Ahí está el principio. Hábitos. Los hábitos de nuestros pacientes son necesarios. Diuresis, miccionar, catarsis, deposiciones, dieta, la actividad que hace, si fuma, si consume alcohol, si toma drogas y sus hábitos sexuales. Ahí están los factores de riesgo. 9. Hábitos sexuales para enfermedades, infecciones de transmisión sexual, VIH. Drogas, alcohol, cigarrillo, actividad física, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, dieta, etc. Antecedentes personales. ¿Usted tiene alergia? Sí, soy alérgico a la penicilina. Entonces no le tendrás que poner penicilina ni ningún medicamento antibiótico que sea del grupo de las penicilinas. Lo vas a matar. Se va a morir el paciente y en su mano se puede morir. Pregúntale. Y incluso ustedes en las historias clínicas revisen en la primera hoja y con rojo le ponen la alergia. Alergia a la penicilina. Ahí está, con rojo y grande está. Verifiquen eso. Y en el caso de ustedes, con mayor razón, tienen que buscar alergias hacia ciertos alimentos.
Intolerancias. Tomo leche, doctor, y diarrea. Y mi estómago empieza a sonar. Dolorcito más y diarrea. Intolerancia. Asma. Hipertensión arterial si tiene. Problemas del corazón. ¿Qué medicamentos toma? ¿Desde cuándo? ¿Qué cirugías le han hecho? No, tal vez le han hecho una cirugía de vesícula y no tiene vesícula, una apendicitis, le sacaron el apéndice, un problema de útero, le sacaron el útero. Entonces hay que preguntar sobre ciertas cirugías. Y enfermedades de la infancia. Esos serían los antecedentes personales. Hay que preguntar también sobre antecedentes de la familia, sobre todo padres y hermanos. Padres y hermanos. ¿Ha muerto alguno de sus papás? ¿Viven? Mi papá falleció y mi mamá vive. ¿De qué falleció su papá? Ha fallecido con cáncer de páncreas. Ah, cuidado. Cuidado. Ahí ya tienes un antecedente. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo acá. Se va ya a cortar esto en menos de 1 minuto. Vamos a continuar el jueves y vamos a revisar un poco la tarea que se les ha encargado. Entonces, jóvenes, hasta el jueves. Que tengan un excelente día. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta el jueves. El jueves ya Gracias, doctor. Hasta el jueves. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta el jueves, doctor. Muchas gracias. hasta el jueves. Hasta luego, doctor.